que habíamos dejado pendiente. Habíamos quedado entonces en los griegos, que fueron a buscar a Jesucristo, iban a adorar a Jerusalén mm, por medio de Felipe y Andrés. Y surgió la ocasión para que Jesucristo expresara a sus discípulos Andrés y Felipe que llegó la hora de su glorificación y que su obra redentora alcanzaría no solamente a los judíos, sino también a todo el mundo. Luego, en el capítulo 12, verso 27 al 36, Jesús afirmó estar angustiado. Verso 27. Estamos todavía en el capítulo 12. Ahora está turbada mi alma y que diré, Padre, sálvame de esta hora. Más para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otro decía, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Jesús afirma estar angustiado. Sin embargo, a pesar de eso, acepta la voluntad del Padre porque para esto ha venido, para dar su vida en rescate por muchos. El juicio de este mundo también ha llegado en el verso 31. Atraería a toda la gente a él, verso 32-33, es la luz del mundo. El Padre, por otra parte, confirma a Jesucristo, ya lo he glorificado, lo glorificaré otra vez. El Padre en múltiples ocasiones ha confirmado a su Hijo. En el río Jordán, por ejemplo, cuando se bautizó por Juan el Bautista, descendió el Espíritu de Dios en forma de paloma y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En el monte de la transfiguración también podemos encontrar cómo Dios, el Padre, ha glorificado a su Hijo Jesucristo. En las señales, en los milagros que el Padre realizó por medio de su Hijo, demuestra que también de esa forma ha glorificado a su Hijo. Ahora el Padre le comenta que lo va a glorificar nuevamente. ¿En qué sentido, mis hermanos, el Padre glorificaría nuevamente a Jesucristo? ¿En qué consiste esa nueva glorificación del Padre a su Hijo? ¿Alguna idea? ¿Qué podría ser? Lo desconozco, hermano Pablo. Eh, Podría ser atribución a la crucifixión. Más allá no sabría decirle. La resurrección. Eso es, la resurrección. Dios Padre glorificará a su Hijo al resucitarlo de entre los muertos. Esa es la otra glorificación del Padre hacia su Hijo Jesucristo. Muy bien. Ante esta confirmación del Padre existen tres reacciones. Escucharon una voz. Algunos oyeron un ruido como de trueno, verso 29. Estas personas ilustran o demuestran que no se encontraban en condiciones de recibir cualquier tipo de revelación. Solo vieron o escucharon un ruido nada más. Para otros, no llegaron a interpretar más que una voz de un ángel. Fue un poco más que un ruido, pero llegaron a alcanzar
esto se refiere a un ángel. Este es un ángel nada más. Pues Hermano solamente, Pablo, sí, mi doctor Guillermo. la, la Biblia comenta acá, dice que glorifica tu nombre, de que con el propósito final de la obra de Cristo es hacer que se conozca la gloria de Dios en todas sus perfecciones y atributos. Ah, muy bien, muy bien. Sin aludir a la resurrección, ¿verdad? No hace mención de eso. Mm. De la Biblia de la Reforma. Sí, exacto. Ah, Herencia claro. reformada. Es un comentario natural, esperado, por supuesto, de la Reforma. Porque la Reforma, el énfasis es de la gloria de Dios, la soberanía de Dios. Eso es el fundamento de la Reforma. Por eso que aparece ese comentario ahí, de que se vean en Jesucristo todos los atributos de Dios Padre. Muy bien. Pero es consecuente con el nombre de la Biblia herencia de la Reforma. Cuando hablamos de Reforma, a ver, o Iglesia Reformada, ¿se entiende a qué se alude, verdad, mis hermanos? A No ver, exactamente, hermano. No, yo no sé en qué se basan para decir eso. o ¿cuál es la identidad de la Iglesia Reformada? O también cuando se dice reformado, reformado, o la Biblia reformada, ¿cierto? Y Biblia, herencia de la reformada es lo mismo, reformada. Y una vez le pregunté a un hermano, me dijo, somos reformados. Yo le pregunté, a usted reformado, era de la iglesia pentecostal de Puerto Varas. Y le pregunté, pero fue hace mucho tiempo, en 2015 por ahí más o menos. ¿Y a qué se refiere, hermano? Le dije cuando habla acerca de los reformados. Y él me dijo, de lo que me habló fue de la reforma protestante. Protestante, de eso me habló. Y ahí me incluyó a Lutero, Calvino. Bueno, hasta ahí nada más quedó, ¿ah? Con Lutero y Calvino. Pero entendía el reformado en ese sentido, solamente en ese sentido. Quizá el hermano Boris sepa, cuando se hable de reformado, qué se quiere decir con eso. Sí, profe, a ver, claro, yo tengo una idea más o menos parecida a lo que le dijo el hermano, pero no sé, cuando se habla de reformado, se puede decir a lo que los mismos reformadores, o sea, reformaron toda la teología cristiana con respecto a todas las desviaciones que tenía el catolicismo romano de aquel entonces. Ah, muy bien, muy bien. Ya. Ah, entonces tampoco están muy tan familiarizados con estos términos, ¿ah? Iglesia reformada y reformado. Ah, entonces está buena la pregunta. Entonces acá se refiere a los que adscriben, mejor voy a precisarlo un poco más, de la herencia, de la legítimo herencia de la, no, otro nombre mejor, legítimos herederos mejor, legítimos herederos de la Reforma de Ginebra. Ginebra. De eso hablamos cuando decimos yo soy reformado. Estamos hablando de los herederos legítimos de la Reforma de Ginebra. Estamos hablando de los que han adscrito a la teología del pacto. Eso es, los que han adscrito a la teología del pacto.
Esos son los reformados. También otro elemento que es monergista. Monergista, la otra característica. ¿Qué más? Y calvinista. Ya, cuando hablamos de reformado, esto fue del siglo no me acuerdo, siglo XVIII, creo que en el siglo XIX, que comienza a utilizarse este vocablo como reformado para referirse a la iglesia, a esta iglesia, los verdaderos herederos de la Reforma de Ginebra, que adscriben la teología del pacto, que se caracterizan por el monergismo y son calvinistas. A eso nos referimos con reformado, iglesia reformada. No nos referimos a la iglesia protestante, porque la iglesia protestante, o la reforma protestante, porque la iglesia protestante no está Calvino solamente, sino que está Lutero, está la iglesia anglicana, ¿cuál más? Presbiteriana. Bueno, la iglesia presbiteriana también es reformada, en este sentido. Lutero, calvinismo, iglesia, y los anabaptistas, pues, anabautista. A eso nos referimos con la iglesia protestante o la reforma protestante. No es lo mismo reforma protestante que iglesia reformado o reformado, no es lo mismo. Un verdadero reformado son los herederos legítimos de la reforma de Ginebra. Han escrito la teología del pacto, son monergistas, son calvinistas y tradicionalmente, tradicionalmente, cesacionista. Cesacionista. A eso nos referimos con los verdaderos, verdaderos reformados. Y a eso es. Definir el concepto hay que tenerlo muy claro porque si no se va a confundir. La gente está muy confundida con respecto, yo soy reformado, dicen, pero en realidad son bautistas y, y son dispensacionalistas, algunos son continuistas moderados, ya no cae dentro de la clasificación de reformados. Tienen que adscribir a la teología del pacto, si no, no son reformados. Ya, eso es. Perfecto. Eso fue entre paréntesis. Estábamos hermano Bolívar, iba a decir algo, ¿no? Bueno, Pablo, No, no. Ah, ok, Pastor Guillermo, sí. eh, yo rescato a algo igual de estos movimientos, es el énfasis que le dan en cuanto al estudio de la palabra. Exacto, Yo sí. he escuchado estudios de Paul Washer, de Sujén Michelin, hay otro también polémico que no recuerdo en este momento su Miguel nombre. Núñez, No, el otro, hay uno Manuel Vaz. gordito que eh, no me gusta, lo escucho como exagerado en su forma de hablar. Ah, Eh, ok. pero rescato algo de ello que tiene que ver con lo que tratan de enseñar bastante lo que es la palabra. Entonces yo creo que de eso es la parte donde adolece, no en todas partes, pero sí dentro de nuestros movimientos pentecostales, ¿ya? Entonces yo creo que rescato esa parte y eso a mí en lo personal me ha llevado, porque yo me siento un hombre pentecostal, eh, me ha llevado a mí en lo personal a esforzarme más por la predicación de la palabra, pero con un contenido, con profundidad, estudiarlo más. Por eso es que yo le hago las preguntas, por eso que le digo, oiga, repítame esto, porque yo lo estoy anotando todo, lo estoy apuntando todo aquí. Mm. Entonces, ¿por qué? Porque Dios me está llevando a iglesias, a lugares que me está permitiendo compartir esto que estoy aprendiendo, lo estoy compartiendo en campañas que me invitan a predicar. Mm. Entonces, la iglesia pentecostal carece en algunas partes de eso, de la profundidad de esto. Entonces, yo rescato de parte de lo que ellos hacen, rescato eso, el estudio profundo de la palabra,
Ahora, no comparto lo otro que ellos comentan, no lo comparto cuando critican todo esto de las manifestaciones, los dones del Espíritu, todo lo que nosotros creemos yo no lo comparto. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, doctor Guillermo. Sí, es, bueno, todos los movimientos, que nosotros somos también parte de un movimiento del pentecostalismo, tenemos aspectos positivos y negativos, por supuesto que sí. Y el nuevo pentecostalismo también, aspectos positivos y negativos. Todos los movimientos religiosos tienen estas características, dignas de rescatar también. Bien, el verso, ¿qué más? Verso 29 confirma a Jesús, estas personas no se encontraban en condiciones de recibir cualquier tipo de revelación. Los que escucharon solamente una voz, un ruido o la voz de un ángel, para otros no llegaron a interpretar más que la voz de un ángel. Fue solamente Jesús que reconoció que la voz era para el beneficio de los demás. Pero como no habían oído el mensaje, Jesús le explicó el significado para beneficio de ellos. También en el verso 32-33, cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, a todos atraeré a mí mismo. Dice ese verso, 32-33. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ese levantarse de la tierra tiene que ver con la crucifixión. El término atraer es el quiso y tiene que ver con tomar a alguien, supongamos de la solapa, por ejemplo, esta es una ilustración nada más, y lo arrastran, lo llevan. O sí, esa es la mejor imagen que se me ocurre ahora para explicar la acción de atraer. Cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, a todos atraeré a mí mismo. Es lo mismo que había dicho anteriormente Jesús cuando dijo, nadie vendrá a mí si el Padre no le trajere. El vocablo es el mismo, él quiso, atraer a Jesucristo. Ese atraer a Jesús implica resistencia, porque si alguien lo lleva, es porque está oponiendo resistencia. Se utiliza para el apóstol Pablo cuando arrastraba a los cristianos a los tribunales de justicia. El apóstol, el vocablo que se utiliza es el mismo, el quiso. El apóstol Pablo no estaba arrastrando a cadáveres, estaba arrastrando a personas vivas que se oponían a ser arrastrados a los tribunales de justicia por el apóstol Pablo. Esa es la idea que estoy tratando de dilucidar, de atraer, de él quiso. Por lo tanto, a todo el mundo se le ha dado la oportunidad, se le ha dado la posibilidad de ser atraídos, porque el texto dice, cuando si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y a todo el mundo se le da esa posibilidad, no hay nadie que quede marginado, que quede excluido de este poder de atracción de parte de Jesucristo. Pero algunos le resisten y otros que le dejan de resistir, ellos son los que experimentan a Jesús de Nazaret. ¿Cómo se explica entonces esta resistencia que presenta el ser humano que ha arrastrado hacia la cruz? ¿Cómo se explica si el hombre está muerto en delitos y pecados? Un muerto no puede oponer resistencia. ¿Cómo se explica entonces el hecho de que resista? Se explica por medio de la gracia preveniente. El Espíritu de Dios le devuelve, le restaura. Cuando hablamos de gracia preveniente, hablamos de una persona. Hablamos de Jesús, hablamos, perdón, del Espíritu Santo, quien convence de pecado, juicio y justicia. Es la acción de atraer de Jesucristo hacia sí mismo, la del Padre también. Aquí estamos hablando de Dios, la gracia preveniente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo actuando con la finalidad de atraerlo, de persuadirlo, de arrastrarlo, implicando incluso un poco de violencia, mis hermanos. No es que
el Señor lo atrae, lo trate de persuadir, convencer, sino que aquí estamos hablando de violencia, porque el vocablo es arrastrar, atraer así, pero no es absoluta, sino es una especie de un sacudón para que despierte el ser humano y se deje arrastrar y deja de resistir al Espíritu de Dios. Pero es por medio de la gracia preveniente quien le ha restaurado el libre albedrío, le ha restaurado la voluntad del ser humano, para que éste tenga la opción de escoger o de seguir resistiendo para su propia perdición. Pregunta acerca de esa explicación de él quiso, de atraer, del verso 32. ¿Quedó claro, verdad? ¿O alguna pregunta? Hermano Pablo, Sí, hermano Cristian. eh, en relación a lo que usted comenta de la gracia preveniente y eso, cuando se hace alusión a que Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia, o que Dios pone el querer y el hacer en el corazón de los hombres, Mm. ¿en qué sentido eso se puede explicar con lo que usted dice? El, ¿Por qué se lo comento? ¿Por qué se lo comento? Porque ¿Mm? hartas veces, por ejemplo, se hace alusión de que hay personas que eh, llegan muy fácil al Evangelio y hay otros que no, y de repente la gente comenta en la iglesia y dice, bueno, es que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Se hace alusión a un texto, o por otro lado se hace alusión al otro que le comentaba. Por Mm. ejemplo, cuando la gente no quiere ir o no quiere llegar, hacen alusión a de que, bueno, si Dios es el que coloca el querer y el hacer en el corazón de los hombres. Muy bien. El, el contexto ahí, mi hermano, lo tengo como apunte, se lo voy a enviar a su correo, lo tengo como apuntes. Eh, pero no recuerdo ahora muy bien, porque hay un contexto ahí de los judíos y de los gentiles. Por ahí está la explicación, pero tengo que leerla para recordar bien. Y el contexto está en Romanos 9. Ese es el contexto. Los judíos piensan que Dios tiene misericordia solo de los judíos, que ellos son los únicos elegidos. No se interesa por los gentiles. Por lo tanto, en el contexto de Romanos, que estoy haciendo memoria ahora, hermano Cristian, el Señor le dice a ellos, el apóstol Pablo está escribiendo, que Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Es decir, no son ellos los que deben establecer por quién debe tener misericordia, sino que Él puede tener misericordia por el que Dios quiere y desea ejercer o extender su misericordia. Hay una condición para ejercer su misericordia. Es salvífica. La condición es la fe. Los judíos están pensando, independientemente de fe o no de fe, sino por el hecho de descender de Abraham, ya están salvos. Una especie de una predestinación judía, unilateral y absoluta, sin necesidad de fe. Pero ahí en Romanos habla acerca de fe. Debe creer y va a extender su salvación para a cualquiera que cree. Es decir, para el judío y también para los gentiles. Pero la condición es esa misericordia salvífica o la gracia salvífica es para aquel que cree. La condición siempre va a ser por medio de la fe. Eso más o menos lo que recuerdo, hermano Cristian, pero se debe elaborar mucho más todavía. Tengo algunos apuntes sobre esa pregunta, espero no olvidarme. Y de hecho lo voy a escribir acá mejor para no olvidarme y enviárselo a los hermanos. Eso era en base a el atraer. ¿Cómo explicar que Dios tiene misericordia del que quiere, del que quiere? Perfecto. Ya lo anoté ya. Bien, estábamos entonces de él quiso, de atraer.
el vocablo de atraer. Bueno, lo otro ya lo vimos ya. Confirma Jesús, lo ha confirmado, lo va a confirmar después en la resurrección. Al terminar de hablar, se fue y se escondió de la gente, verso 36. Pero la incredulidad persiste en los judíos, verso 37 al 50. La incredulidad de los judíos, a pesar de todas las señales hechas por Jesucristo, persiste. Pero esta incredulidad ya está profetizada por el libro de Isaías, en el verso 38 al verso 41. Cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Bueno, Dios cega los ojos, endurece el corazón, aquellos que se han endurecido primero a sí mismo. Dios no endurece el corazón ni ciega tampoco los ojos a aquellos que quieren ver. Dios cega a aquel que no quiere ver y endurece el corazón que ya está endurecido. Solamente hay que ver el caso de el faraón de Egipto. Dios comenzó a endurecer el corazón de Faraón solo a partir de la sexta plaga. Otros judíos, incluso el jefe de ellos, creyeron en Jesús, pero creyeron anónimamente, aunque amaban más a los honores de los hombres más que de parte de Dios. ¿Qué opinión tienen ustedes, mis queridos hermanos, de los cristianos anónimos? ¿Existirán cristianos anónimos? Nadie sabe que son cristianos. Pasan desapercibidos, son cristianos clandestinos, infiltrados en el mundo. Nadie sabe que son cristianos evangélicos. ¿Será posible un verdadero cristiano anónimo en esas circunstancias? O en algunas circunstancias quizás se justifique. ¿En qué circunstancias se podrá justificar un cristiano anónimo? En países donde no hay libertad de culto. Muy bien, sí, sí. Eso lo dijeron los hermanos ayer. Países donde no hay libertad de culto. Ahí sí se puede ser cristiano anónimo porque está en juego la vida de los creyentes. Pero donde hay libertad de culto, no hay ninguna justificación para no darse a conocer como verdadero y auténtico cristiano. ¿Qué dice Jesús? El que cree en el que lo envió, verso 44. El que ve a Jesús ve al Padre, verso 45. Él es la luz del mundo, vino a salvar al mundo, no vino a juzgar al mundo. Todo lo que dice es lo que el Padre le ha ordenado. Los judíos, ante todas las manifestaciones, ante todas las señales que Jesucristo realizó, estos permanecen todavía en la incredulidad. Las señales no significan necesariamente que la gente va a ser persuadida por creer. Por lo menos Juan lo presenta así. Y de hecho, aquellas personas que tienen fe en Jesucristo por medio de las señales, esa fe es cuestionable, es sospechosa, no es una auténtica y verdadera fe. Por lo menos para Juan, porque el libro de los Hechos, esa fe que está relacionada con los milagros es una fe auténtica. Quizás sea por el enfoque, porque las señales y los milagros despiertan la fe de los que lo están observando, pero la fe en los milagros, no en el objeto, en el origen, el que ha producido los milagros, en este caso es Jesús. En cambio, en el libro de los Hechos vemos que la gente cree en Jesús, ve milagros, pero su fe se orienta a Jesucristo. Ahí parece que la diferencia o la diferencia que podemos nosotros explicar entre Juan y el libro de los Hechos, escrito por Lucas. El faraón de Egipto, al ver tantas señales, aún continuaba en su obstinación. Es un ejemplo de una persona que, a pesar de ver señales, sigue endureciendo su corazón. El orgullo en el corazón, el pecado de incredulidad es un formidable obstáculo para la fe, porque no quieren creer a pesar de todas las evidencias. En el verso 35, verso 36, estamos todavía en el capítulo 12, verso 35, 36. Entonces Jesús le dijo: aún por poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz,
para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijo de luz. En los rollos del mar muerto también contrastan la luz, que simboliza el bien, y las tinieblas, que simbolizan el mal, llamando hijos de luz a los justos e hijos de las tinieblas a los opositores. Eso es lo que describen los rollos del mar muerto, que son los esenios, una de las sectas judías que se encuentra en el desierto. Los oyentes entonces de Jesús podrían entender fácilmente este mensaje que Cristo le quiere transmitir acerca de la luz y de las tinieblas. Está hablando acerca del bien y del mal, si tomamos como referencia los rollos del mar muerto. Esta ceguera del verso 39, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, es una ceguera espiritual. La ceguera y el endurecimiento del corazón Dios no lo hizo al principio. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Sino que después que ellos cerrasen sus ojos, endurecieron sus propios corazones. El hecho de tener un corazón endurecido y estar ciego a la verdad es consecuencia, resultado y responsabilidad originalmente del ser humano, que a pesar de todas las evidencias de la verdad, ellos no quisieron creer. Y como resultado, como consecuencia, como una forma de un juicio de Dios hacia estas personas, los ciega y le endurece el corazón. Un ejemplo de esto es el faraón de Egipto, que su corazón fue endurecido solo a partir de la sexta plaga. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis hermanos, acerca de la ceguera, del endurecimiento del corazón? ¿O está claro hasta ahora? Está claro, hermano. Perfecto, Mato Guillermo, muy bien. Perfecto, perfecto. El, bueno, le pregunto para ver la reacción. Y como no lo estoy viendo, entonces cuando alguien ve, entonces yo puedo ver los rostros de duda o de sentimiento, sí, tiene razón. Pero bueno, no lo veo, entonces no sé cuál es la reacción, porque uno logra interpretar y comunicar por medio de los gestos, ¿no? Bien, en la otra parte del capítulo 12 verso 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. La gloria, ¿la gloria de quién? Y habló acerca de él. Isaías. Esto lo voy a mencionar ahí. Aquí está aludiendo acá Juan. Estamos en el capítulo 12 verso 41. Juan dice, aluda a Isaías, al profeta Isaías. Vio su gloria, vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién está hablando ahí, Juan? ¿Quién es él? Acerca de él. ¿Vio la gloria de quién? Y De habló Jesús. acerca. Perfecto. Muy bien, hermano Boris. Pero Hermano tenemos que leer. Pablo, ¿Sí, Pastor Guillermo? se puede referir al capítulo 6 de Isaías cuando él ve al Señor sentado en el trono, ¿cierto? Y Eso, aquellos eso. angelicales que decían santo, santo. Es lo mismo que después Exactamente. ve Juan en la isla de Pasmo, ¿no? Sí, Isaías, aquí lo vemos. Sí, Isaías, capítulo 6, es del verso 1 al verso 5. Aquí, por encima de él habían serafines, cada uno tenía sus 6 alas. Vi yo al Señor sentado por un trono alto y sublime. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies, con dos volaban. El uno al otro daban voces, diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos
al Rey Jehová de los ejércitos. De eso está hablando el evangelista Juan. Aquí no dice que vio a Jesús, aquí dice, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Jehová, Dios de los ejércitos. Hablando de una visión. Esto se llama es una, bueno, es una visión. Eso es una visión. Pero Juan dice, vio a Jesucristo y habló acerca de Jesucristo. Maravilloso eso, ¿eh? Bueno, solo Jesús dicen, no, no se dan cuenta, el mismo Juan está diciendo que Jesús es el mismo Padre. Por lo tanto, Jesús y el Padre y el Espíritu Santo es la misma persona. Claro, son fáciles para explicar lo solo Jesús en este sentido, ¿ah? Pero eh, solamente utilizando esos versículos bíblicos. Pero hay otros textos bíblicos que hablan acerca de la doctrina de Trinidad. Pero es extraordinario porque nos estamos escuchando, leyendo y estudiando a un judío que no ha abandonado el monoteísmo, pero al mismo tiempo le da un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre propio de Jehová. Si yo soy el que soy, por ejemplo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por lo tanto, acá Jehová, Dios de los ejércitos, que equivale al tetragramatón, Jehová. Por lo tanto, aquí Juan no tiene problema de decir, Isaías habló acerca de Jesucristo cuando vio la visión del capítulo 6. Vio a Cristo y habló acerca de Jesucristo. El que está sentado sobre un trono alto y sublime es Jesús de Nazaret, es Dios mismo. Cuando hablamos de divinidad, hablamos de naturaleza. Y cuando nos referimos al Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ahí lo estamos precisando como persona. Hermano Boris, no sé si va a decir algo. No, no, yo voy a comentar simplemente eso mismo, o sea que Juan estaba aludiendo al pasaje de Isaías 6 cuando ve al trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo y los serafines, y eso. Perfecto, sí. Perfecto. Muy bien, mis hermanos. Aquí vamos a avanzar más rápido porque todavía no termino la presentación 9. Lo que Jesús sabía, acción simbólica de Jesús lavando los pies y su secuela posterior. Ahora entonces estamos en el otro punto de Jesús con sus discípulos a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 17, verso 26. Hermano Esta va a ser... Pablo, ¿Sí, Pastor Guillermo? meditaba lo que usted decía cuando dice yo soy, y me venía a la mente el pasaje del capítulo 18 del Evangelio de Juan, cuando lo fueron a arrestar. Sí. Entonces, el capítulo 18, verso 5 dice, y le respondieron a Jesús Nazareno, Jesús le dijo, yo soy, y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Mm. O sea, es muy fuerte esa parte cuando dice, yo soy. Y Juan lo describe. Juan estaba ahí, lo estaba viendo. Y es muy minucioso y detallista en decir que retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Cuál habrá sido la razón, ah? El impacto para ellos, los judíos. ¿Qué habrán percibido los judíos en Jesús de Nazaret? Cayeron a tierra porque se convencieron de que realmente era más que un hombre o cayeron a tierra de la sorpresa de un hombre estaba blasfemando y autodeclarándose como divino. Bien, lo que sabía Jesucristo, la acción simbólica, que estaba cerca la hora para abandonar este mundo, verso 1, que el Padre había puesto todas las cosas bajo sus dominios, que había salido de Dios, verso 3. Sabía también quién era el que lo iba a traicionar, a quienes había escogido, sabía que pronto sería glorificado, sabía también que Pedro le iba a traicionar. Estamos ante un atributo de Jesucristo que es divino, que es la omnisciencia de Dios. Aquí tenemos una imagen de Jesucristo lavando los pies
en Grecia, en una iglesia, la cúpula de la iglesia Ópside, creo que se llama la cúpula de las iglesias griegas, son las iglesias orientales o las iglesias ortodoxas también. Va a ser común en los iconos griegos o en los iconos de las iglesias orientales, lo dorado que siempre va a simbolizar la glorificación. La acción simbólica de Jesucristo, lavando Hermano los pies. Pablo, ¿Sí, Pastor Guillermo? me permite hacer una pregunta. No sé si cómo será mirado, siempre he tenido como una duda. Sí. Antiguamente nosotros en casa teníamos un cuadro de la Última Cena, cuando éramos niños, mi mamá siempre tuvo ese cuadro. Eh, ¿Cómo se ve hoy en día si nosotros, que ya somos cristianos evangélicos, pudiésemos tener un cuadro como ese? Se ve bien, se ve mal, se toma como pecado, como idolatría. ¿En qué punto se ve? Siempre he tenido esa duda, Ah, que ok. siempre como que quería tener algo en casa, pero me limito, digo, estará bien, estará mal, con temor, por eso lo Ah, muy digo. bien, correcto, correcto, correcto. Bueno, hay un principio de la seguridad que dice, ante la duda, abstente. Ese procedimiento está siguiendo. Pero la idolatría equivale a postrarse, a adorarse y atribuirle algún elemento sobrenatural al objeto. Eso es idolatría o fetichismo. Pero mientras sea una figura decorativa o didáctica, porque yo aquí estoy utilizando, por ejemplo, en la presentación estoy utilizando diapositivas, algunos dibujos, cuadros, figuras, acuarelas, pero con finalidades didácticas. Por lo tanto, si usted lo utiliza con esa finalidad en su casa, decorativa, didáctica, eh, ¿con qué otro objetivo podría ser didáctica y decorativa? Si es con esas finalidades, no habría ningún tipo de problema. El problema comenzaría, a mi parecer, y esto es lo que practican los ortodoxos, como un medio para conectarse con lo espiritual, porque los ortodoxos lo utilizan de ese modo. Y de hecho no oran sin antes tener un icono al frente. El icono le inspira para comunicarse con lo espiritual. Porque nosotros cerramos los ojos y nos concentramos en Dios y comenzamos a orar con el Señor, pero no necesitamos un icono, una imagen, ni velas tampoco. Claro, la iglesia luterana conserva las velas, pero la vela no es significativo, no es un acto idolátrico tampoco, sino que han conservado el uso de las velas porque en un sentido simbólico nada más, que representa a Jesucristo, la luz del mundo. Ese es el símbolo de la vela, nada, no tiene otra finalidad. Por eso lo utiliza la iglesia luterana y además que la iglesia luterana es la primera iglesia evangélica del mundo. Pero no había otro problema, Pastor Guillermo, si es usada con esas finalidades, decorativas y pedagógicas o didácticas. Y además, el, no sé si usted ha andado en algunas iglesias, por ejemplo, en algunas iglesias pentecostales, algunas bien tradicionales, por lo menos la metodista pentecostal, yo no sé si en la iglesia evangélica pentecostal también hay cuadros, pero en el JBH, por ejemplo, u otras iglesias tienen en pinturas en la parte de detrás del púlpito, no el frontis, sino detrás del púlpito, imágenes que representan algunas escenas bíblicas. Nadie va a estar postrándose ante esas imágenes, son simplemente decorativas o ilustrativas, pedagógicas, nada. Por lo tanto, no es contrario a la práctica de la fe evangélica. No sé si quedó conforme con la respuesta, Pastor Guillermo. Sí, sí me quedó claro, hermano, y recordaba cuando usted hacía las clases aquí en Valdivia, en la iglesia grande que está en Avenida Francia, Claro, había una imagen grande acá, como de escaleras que subían ángeles y había un trono, sí. estaba eso. Yo creo que igual uno al tener un cuadro como ese, por ejemplo, en casa, igual como que uno se conecta como con algo espiritual, como que uno se pone a pensar en las cosas bíblicas, yo creo que pone a pensar como en esos pasajes, en esas Mm. vivencias, lo veo así, no como un sentido de idolatrar o de que ya viendo la imagen me pongo a orar, ¿no? O sea,
creo que como que igual inspira como que esos sentimientos bíblicos, creo. Sí, sí. Son didácticos. Eso es la idea de didáctica. La didáctica o pedagógica. Tiene la finalidad de evocar esos episodios. Sí, eso es lo propósito. Bien, las actividades satánicas. ¿Cuáles son las actividades del diablo? Ay, se me cayó mi celular. Se me cayó mi celular. Ya. Incitar a traicionar a Jesús. En el verso 2 lo incita, susurra al oído, por decirlo de alguna manera. Y luego toma posesión de la persona. En el verso 27 en este caso es en Judas. Las actividades de Jesucristo, enseñarle a sus discípulos objetivamente la humildad, en el verso 4 y el verso 10. Porque esta tarea de lavar los pies a las personas era una tarea que realizaba un siervo de la más baja categoría en una casa greco-romana. O también de los judíos, si tenían esclavos, pero en la cultura greco-romana, el dulos era el que realizaba esta actividad de lavarle los pies a los amos cuando llegaban de sus negocios, de sus actividades. Habían varios esclavos que menciona en la Biblia, uno de ellos era el paidagogo, era un esclavo educado, era un maestro que conocía la literatura. Él, de hecho, le enseñaba a los niños de, de los hogares, o lo llevaba al colegio también. Había otro que tenía conocimientos administrativos, que era el oikonomos, el mayordomo de una casa. Y también estaba el junior que servía para los mandados. Ese era el dulos. Y él era la persona que estaba encargado de lavarle los pies, el dulos. No el paidagogo o el oikonomo, sino el dulos. El oikonomo mandaba al dulo a lavar los pies a sus amos. Esa posición, esa esclavitud, esa posición social adoptó Jesucristo. La posición de un esclavo, de un pobre, pero no de cualquier pobre, sino el de los más pobres entre los pobres. Cristo es el más pobre entre los pobres, porque ni siquiera cuando nació tenía un lugar donde nacer, con un pesebre. Ni siquiera la tumba fue suya, se la prestaron, le prestaron la tumba. La, Era sostenido económicamente por medio de mujeres que tenían recursos económicos, mujeres pudientes, atendían a sus necesidades para poder ministrar. Y tenía un tesorero, Judas, lo traicionó. El burro donde ingresa montado a Jerusalén también fue prestado. No tenía donde reclinar su cabeza. Él era un hombre pobre de la clase más baja de la sociedad. Entonces acá, en este momento, en esta escena de lavarle los pies a sus discípulos, adopta esa posición del más bajo de la escala social. Por eso que los de las clases sociales más bajas, los más pobres, son los que responden al Evangelio. Si realizamos nosotros una encuesta, ¿quiénes son las clases sociales donde hay más creyentes? Lo más probable, aunque esto es hipotético, no estoy seguro, pero debiera ser así por lo que uno percibe, que son los pobres. Responden con fe al llamado de Jesucristo porque es otro de la misma condición social el que lo está invitando a servirle. Y lo está dignificando porque convierte al ser humano en esas características que la sociedad lo ve como lo ve mal visto, lo ve como descastado, marginado socialmente, como una persona despreciable. Cristo le da una dignidad, le llama un embajador del reino de los cielos, templo del Espíritu Santo de Dios, hijo de Dios, columna, lo va a hacer columna en el templo de Dios, un nuevo nombre que nadie conoce sino él mismo, es decir, lo eleva espiritualmente. Ese,
esa acción o esa actitud adopta Jesucristo para que los creyentes lo adoptáramos y sirviéramos como Él, porque Él dijo, esto yo lo he hecho para que ustedes hagan exactamente lo mismo, de practicar la humildad en el servicio a los otros y ver a los demás como superiores a uno mismo. Eso dice el apóstol Pablo. No sé si está pensando en está pensando en Jesucristo él. Y también lo dice que él se humilló y se hizo esclavo hasta lo sumo y muerte de cruz. Enseña también el servicio, la humildad en el servicio, servir a los otros. Tremenda enseñanza de Jesucristo, ¿eh? Una lección objetiva y muy dramática. Algunos quedaron escandalizados con esta enseñanza porque el Maestro Jesús, la persona que hay que reconocerle, que hay que darle los primeros puestos, resulta que ahora se está adoptando una posición de las más bajas de las clases sociales. Por ningún motivo, bajo ningún punto de vista, me vas a alabarme a mí, le dijo Pedro. El Señor le dice que debe aceptar el lavar los pies para tener comunión con ellos. Y además que le enseña el servicio y la humildad. Tener comunión con sus discípulos también, le dice el verso 26. Enseñarle a sus discípulos el verdadero amor. Esto es el verdadero amor, que se amen los unos a los otros. Tremendo ejemplo. El amor de Cristo es un amor, no es racional. ¿Alcanzo a escribir esto? Aquí lo voy a escribir. Que se amen los unos a los otros. No mandamiento nuevo os doy. 34-35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. El mandamiento nuevo es similar al antiguo que dice que amen los unos a los otros. Acá es nuevo porque se presenta un modelo, como yo os he amado. El amor como Cristo nos ha amado. ¿Y cómo Cristo nos ha amado? Nos ha amado de manera sacrificial. Eso es lo primero. Se sacrificó, dio todo por amor. Cuando alguien da la vida, después ya no puede dar nada más, porque ¿qué más puede dar si la persona está muerta? Dio todo por amor, de manera racional, racional, no sentimental, sino racional. Jesús nos está diciendo acá, no sientan amor, nos está diciendo que se amen los unos a los otros, como yo os he amado. Ese amor es racional, es un amor, ese amor es una acción y es voluntario también. Es realizar todas las acciones a favor del prójimo o a favor del otro. Es, es procurar todos los medios posibles para la salud integral de los otros o la estabilidad integral de los otros. Eso es lo que nos está pidiendo Jesús en este pasaje. Que se amen, no que sientan amor. Porque puede ser y puede hacer caso que frecuente nuestras iglesias que hayan conflicto con los hermanos y dicen los hermanos, yo no puedo sentir amor por mi hermano, por mi hermana. Es típico, usted yo creo que lo ha escuchado en reiteradas ocasiones. Y eso le produce frustración, le produce impotencia porque soy incapaz de sentir amor por los enemigos o por otra persona. Pero esa impotencia, esa frustración es totalmente gratuita y es de balde, porque Dios no le dice que sienta amor. Él se está preocupando y se está frustrando por algo que Dios no le ha pedido que haga. Porque ese amor no es el amor que está pidiendo Jesucristo. Está diciendo que realice acciones, actividades, obras que procuren el bienestar integral de los otros, no que sienta algún tipo de sentimiento favorable a los otros. Independientemente de los sentimientos, debe actuar a favor de los otros. Es voluntario. También implica
el negarse a, a, a sí mismo. Implica negarse a sí mismo. Cristo se negó para que el otro fuera. Creo que esos son algunas características de cómo Cristo nos ha amado. Ah, sacrificial, racional, voluntario. Y lo otro, pues, que se me olvidaba, incondicional. No hay ninguna condición en nosotros para que Dios nos ame. Y eso mismo nos está pidiendo a nosotros por el mundo, por los creyentes. Nos está diciendo que el otro hermano no debe reunir ninguna condición para que sea objeto de mi amor. Ninguna. Del mismo modo como Dios me ama sin ninguna condición. ¿Qué le parece, mis queridos hermanos, este amor que nos está enseñando Jesucristo? Un mandamiento, ¿ah? Es un mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, no en la doctrina o en la práctica rituales, o qué más puede ser, si son más bíblicos o no que los otros. El mundo sabrá que somos discípulos de Cristo en la medida en que manifestemos y expresemos el amor de manera concreta, no sentimental, sino racional, entre los hermanos cristianos. ¿Algún comentario respecto a esto, mis queridos hermanos, antes de concluir? ¿Otro Profesor, Pablo? yo le voy a hacerle Hermano Boris y después hermano Cristian. ya. Ya sí, profesor, yo le iba a hacer una consulta con respecto al versículo que dice, yo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, de ese versículo, solo Jesús, los universitarios se dicen, de ahí se agarran para decir que Jesús es el Padre. Entonces, ¿cómo se podría refutar esa idea de que Jesús es el Padre cuando citan ese versículo, lo solo Jesús, cuando Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Correcto. Ha visto sus cualidades morales, no bajo ningún punto de vista físico, sino en el sentido de haber visto sus cualidades morales. Solo en Cualidades eso. morales como cuáles. Como la santidad, el amor, la misericordia, la clemencia, la ira, el celo, Mm. la justicia, la Sus compasión, atributos. los atributos, correcto, exactamente. Mm. Su carácter, su carácter, lo que Dios es en su carácter moral, en sus atributos, en ese sentido. Él es el perfecto Perfecto. representante de Dios Padre. Lo ha expresado físicamente, lo ha expresado corporalmente. Encarnacionalmente lo ha manifestado. Esa es la respuesta. Ya, gracias, profesor. Hermano Cristian, No, hermano, más que nada era comentar en relación a la parte cuando Jesús lava los pies en relación al servicio y la humillación que simbolizaba. Eh, Conocí a un pastor de una iglesia conocida acá en Chile y él nos comentaba que en su iglesia, en los eventos, sobre todo en las conferencias, los pastores eran aquellas personas que tomaban la atribución de cuidar los vehículos, limpiar los baños y de hacer aseo. Eh, Tomando en cuenta la enseñanza de que ellos primero tenían que aprender a servir para poder enseñar a su hermano en la iglesia. Me llamó como la wow, atención y en relación a lo que comentó, como que lo enlacé. lindo, ¿ah? Tremenda Sí, enseñanza. es que eso no lo había visto en otro lado. Sí, me llamó mucho la atención cuando él me dijo, no, me dijo cuando estuve limpiando los baños. Y le dije, pero ¿cómo limpiando los baños, pastor? Si era las conferencias. Es que en nuestra iglesia los pastores somos los que nos hacemos cargo de eso, dijo, no los hermanos. Nosotros servimos a los hermanos, no ellos a nosotros. Wow, tremenda lección, enseñanza muy didáctica, muy dramática también, muy objetiva igualmente. Qué lindo, hermano Es, Cristian, ¿ah?
Perfecto. Muy bien, vamos a concluir entonces con una oración. No recuerdo quién. Hermano Pablo, Sí, Pastor Guillermo. yo he visto iglesias igual que hacen el lavamiento de pies Sí, y, ¿cómo está? ¿Realmente se puede hacer o como una práctica? ¿No? No. sí, claro, por supuesto que sí. Se puede realizar como una práctica. Yo lo vi en la misión Iglesia del Señor, creo que se realiza. La corporación, quizás. La cual ganó por su sangre también. La Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa. No sé qué otras iglesias, deben muchas practicar el lavamiento de pies. Para la Santa Cena En, en mi se iglesia utiliza. lavamos los pies, mi hermano, en Santa Ah, Cena. ok. Sí, son muchas iglesias que lavan los pies a los hermanos. Pero no es un sacramento. Las ordenanzas evangélicas son la Santa Cena y el bautismo en agua. Pero las otras son prácticas muy hermosas, sin embargo, ¿ah? Porque cuando yo veo objetivamente el pastor lavando los pies a sus hermanos, evoca a Jesucristo lavando los pies a los discípulos, es decir, tiene una finalidad didáctica muy fuerte. Bien, vamos a concluir entonces con una oración a nuestro Señor. Hermano Boris, por favor, nos dirigen una oración para concluir.